Hola a todos, ¿cómo están? Queridos hermanos, querida iglesia, es un gusto y un placer nuevamente estar con ustedes a través de este medio, poder compartir, estudiar y aprender juntos la palabra de Dios, ¿verdad? Hoy queremos seguir con nuestro estudio de verdades fundamentales y específicamente hoy vamos a tratar el tema número 4, que es la salvación. Nuestras dos clases anteriores estábamos estudiando lo que es el pecado y el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces, esas dos lecciones fueron muy importantes para entender el estado natural del ser humano delante de Dios, ¿verdad? Y es muy importante que hayamos podido entender bien para así entrar en el tema de hoy, el cual es la salvación. ¿Qué es la salvación? Y encontramos en nuestro material, que espero que todos tengan a mano, así para poder seguir el hilo de nuestra enseñanza de hoy. La salvación dice que es un regalo. Es un regalo que no tiene precio. Es algo que no se puede comprar ni merecer. Muchos saben que Cristo murió para salvarles, pero siguen pensando que ellos necesitan hacer algo más para poder contribuir de alguna forma a esa salvación. Y vamos a ver algunas cosas que el hombre a través del tiempo ha creado, los caminos que ha propuesto prácticamente de alguna forma para poder contribuir a esa salvación, ¿verdad? Caminos obviamente que están equivocados, caminos que no son los correctos para poder llegar a la salvación. Uno de esos caminos que el hombre ha creado es la religión. La religión de alguna forma, en su definición dice que es religar, volver a unir algo que estaba separado, algo que se había separado, volver a unir, ¿verdad? Religar, volver a unir, ¿verdad? Es un afán, es el esfuerzo del hombre por alcanzar a Dios. Es el camino que el hombre busca para llegar nuevamente a Dios. Consiste en un conjunto de reglas, de costumbres, ceremonias, que generalmente son inspirados por el temor, ¿verdad? El ser humano sí o sí de alguna forma siente culpa y utiliza estos caminos, estas costumbres, estas reglas para poder de alguna forma aplacar su sentimiento de temor y poder de alguna forma justificarse delante de Dios. Eso es lo que de alguna forma hace la religión. Unos también dicen que yo tengo mi religión, nací allí y allí voy a morir, no tengo que cambiar nada. Confían en su religión, su iglesia, su denominación o en esas reglas que le van a salvar, ¿verdad? Otros dicen yo no le hago mal a nadie, no he robado, no he matado. Entonces piensa que cumplen una ley, una serie de costumbres necesarias para estar bien delante de Dios. La religión también nos enseña que el ser humano debe hacer algunas obras para alcanzar esa salvación. El hombre enfatiza el hacer, que es una mentira del diablo, ¿verdad? Que nosotros necesitamos de hacer algo para conseguir la salvación. La Biblia dice que nosotros no podemos hacer absolutamente nada para merecer el favor de Dios. La Biblia enseña que nuestra conducta, aun siendo la mejor, está manchada por la imperfección. La Biblia inclusive dice que no hay justo ni aun uno. Entonces viendo que el ser humano se crea caminos que para él son los correctos, pero que la verdad lo alejan más del camino del Señor, ¿cómo entonces podemos ser salvos? ¿Cuál es el camino correcto? La Biblia nos dice que Cristo es la salvación. Cristo es la única salvación. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Nos pide creer en Cristo para que podamos ser salvos. El texto de Lucas 19:10 nos dice, ¿verdad? Que Cristo, que el Hijo del Hombre, o sea, Cristo vino a la tierra a buscar y a salvar lo que se habían perdido, ¿verdad? Entonces fue Él el que vino en nuestro rescate, en búsqueda de nosotros, ¿verdad? Por amor. Entonces esta salvación vemos que es a través de Cristo, que nosotros no podemos hacer gracia,
no podemos hacer nada, perdón, no podemos hacer nada para merecer esta salvación. Es por gracia. ¿Qué significa que la salvación sea por gracia? Nosotros merecíamos ser condenados a la muerte eterna. Sin embargo, dice la Biblia que Dios nos amó tanto, aun cuando éramos pecadores, que Él envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros, ¿verdad? Lo que nos dice en Romanos 5:8. Por amor a nosotros puso todos nuestros pecados encima de su Hijo Jesús. Él cargó por todos nuestros pecados. De esa forma nosotros fuimos liberados, salvados de esa condenación eterna. La salvación es un don, es un regalo de Dios que nosotros no podemos merecer de ninguna forma, no podemos hacer nada para merecerlo ni ganarlo. Entonces la salvación vemos también que es por fe. ¿Qué significa? Nuestra parte de la salvación solamente es recibir lo que por gracia Dios nos provee. La fe es como una mano vacía que se extiende para aceptar el regalo de Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios, nos dice la Biblia, ¿verdad? En una ocasión, en México, cuando nos fuimos a la facultad a hacer evangelismo, a llegar casa por casa y hablar de Dios, la primera casa que a mí me había tocado, yo recuerdo que estaba muy nervioso porque nunca estuve en una cultura tan diferente, en un lugar tan extraño y donde debía compartir mi fe. En esa casa me encontré con una abuelita que era muy terca, que me decía que ella había vivido ya prácticamente toda su vida, que tenía mucha experiencia y que no necesitaba que yo le hable de Dios. Entonces yo, viéndome en esa realidad, que esa persona tenía mucho más experiencia de la vida que yo, pero entendiendo también que a ella le faltaba algo que yo tenía. Entonces, la forma en que Dios proveyó a través de su espíritu de que yo pudiera hablarle a esa persona fue regalándole algo. En esa ocasión había una persona que vendía pulseras y como pude ver, esta abuelita tenía muchas pulseras por el brazo, entendiendo de esa forma era que le gustaban mucho las pulseras. Entonces lo que hice fue comprar una pulsera eh, y regalarle a esta abuelita. Entonces lo que yo hice fue decirle a la abuelita, yo te regalo esta pulsera, vos ya no tenés que pagar, yo te regalo, yo ya pagué por ti. Y la abuelita sonríe y me dice, ¿en serio? ¿Me vas a regalar esa pulsera? Yo le dije, sí, pero yo no puedo pagar, no quiero aceptar algo que yo no te conozco y todas esas cosas me dijo, ¿verdad? Entonces, al final le convencí que ella podía recibir ese regalo. Entonces lo hizo. Entonces yo ahí le expliqué que de esa forma nosotros recibimos la salvación a través de Cristo. Alguien ya pagó de antemano por ese regalo. Nosotros ya no tenemos que hacer nada más, solamente recibirlo, poner la mano y aceptar ese regalo que se nos ha dado. Entonces, de esa forma vemos que solamente tenemos que tener fe en Cristo, fe en lo que Él había hecho por nosotros. Tener fe entonces es decir, creo que Jesús tomó mi lugar, murió por mí para salvarme y acepto ese regalo de Dios, la salvación, la vida eterna. Esto es lo que nosotros debemos hacer, creer que Jesús tomó nuestro lugar, que Él cargó con nuestros pecados y de esa forma nos dio la vida eterna, nos dio la salvación, nos perdonó de toda nuestra culpa. Entonces, qué importante es poder entender que nosotros no podemos hacer nada para llegar a esa salvación. Todos nuestros actos, nuestras buenas obras sirven de mucho para compartir nuestra fe, para de esa forma ayudar a otras personas en sus necesidades. Pero
esas obras, esas acciones no nos llevan a la salvación. Lo único que nosotros podemos hacer es creer en Cristo, creer en esa obra que Él ha hecho por nosotros. Uno no es cristiano, dice nuestro material, por levantar la mano en un culto, en una iglesia, ni tampoco por repetir una oración, ni por hacer un pacto con Dios inclusive. Ser cristiano es un acto que se origina en el corazón de Dios y se materializa cuando una persona entiende el Evangelio y acepta y es guiado por el Espíritu Santo, confiesa sus pecados, se arrepiente, pide perdón y de esa forma se acerca nuevamente a Dios. Es imprescindible que una persona que cree estar en los caminos del Señor esté segura de que ha tenido una conversión real, ha tenido un encuentro con Cristo, que se ha arrepentido, que ha decidido dar su vida a Cristo, de entregarse completamente a Él. Entonces vemos que lo que nosotros podemos hacer para ser salvos es reconocer que somos pecadores, reconocer que estamos pecando, que estamos en pecado, arrepentirnos de esos pecados, confesarle a Dios, pedir su misericordia, pedir que Él nos limpie, así como nos dice su palabra en primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y de esa forma limpiarnos de toda maldad. Debemos recibir ese regalo de Dios. La iniciativa ha partido de Él primeramente, de Dios, en enviar a su Hijo Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. Entonces vemos que nosotros al final no podemos hacer ningún mérito para llegar a la salvación. Es importante y crucial que nosotros podamos entender que tanto las religiones, entendiendo que hay muchos en el mundo, cada uno tiene un fin, algunos tienen un muy buen fin, vamos a decir de alguna forma, que ayudan al ser humano de mejorar su conducta, de mejorar su relación con las otras personas. Algunos tienen una muy buena moral para conducirnos y todo, pero es importante poder entender que no nos llevan a la salvación, que ni las obras que son el resultado posterior a nuestra relación con Cristo, pero no nos llevan a la salvación de ninguna manera. Nada de lo que nosotros podamos hacer puede llevarnos a la salvación. Solamente aceptar el regalo de Cristo, entender que Él cargó por nuestros pecados y que Él cargó nuestra culpa en la cruz y de esa forma nos libró y nos limpió de nuestros pecados. Queridos hermanos, querida iglesia, que podamos entender realmente que nuestra salvación es por Cristo y que podamos compartir este regalo con otras personas, que podamos ofrecer este regalo a muchas personas, entendiendo que muchos siguen necesitando de Cristo, que Cristo los libere, que Cristo los limpie y que ellos acepten su sacrificio en la cruz, que, que Dios mismo ha enviado a su Hijo por todos nosotros. Que Dios los bendiga.